Ah, pueden abrir su Biblia en Filipenses. Si tienes ahí tu Biblia física, puedes abrirla ahí en este libro. Te he preparado también si lo vas a abrir en el app no sé, del app de la Biblia, ¿no? Ábrela para que puedas estar atento a lo que Dios va a hacer, lo que Dios quiere hablar a través de este libro tan importante, interesante, ¿no? Que viene en las Escrituras. Prácticamente el libro de Filipenses habla acerca de un gozo, de una alegría, de una unidad que existe dentro de la iglesia. Y habla acerca de una iglesia que está dispuesta a participar en el Evangelio. Y cuando una iglesia está dispuesta a participar del Evangelio, entonces esa iglesia se asemeja a una ciudad que no se puede esconder. Algunos han viajado, yo creo que todos hemos viajado en carro, ¿no? Y hemos viajado de noche y hemos visto de lejos una ciudad, ¿no? Y decimos, ahí está ya la ciudad, ¿no? Porque no se puede esconder la luz en la oscuridad. Una iglesia que participa del Evangelio es como esa ciudad. Lo pueden ver las personas que están en la oscuridad. Las personas que van conduciendo, ¿no? En un camino y que no es el correcto. Y cuando una iglesia alumbra de esa manera, cuando una iglesia participa de eso, entonces se puede ver desde lejos. Dice Jesús, ustedes son esa luz. Ustedes son esa luz. Esa luz no se puede esconder. Así que participar del Evangelio, entonces, nos hace ese tipo de iglesia, ese tipo, lo que Jesús está hablando acerca de ser la luz. Así que Jesús nos llama a ser una iglesia que participa. Pero cuando decimos iglesia que participa, estamos hablando de nosotros, porque nosotros somos la iglesia. No es este lugar, ¿verdad? No es estas paredes, no es lo que hacemos aquí es importante, ¿no? Pero Pablo está hablando a personas, no a un edificio, ¿sí? Así que le está hablando a personas y le está diciendo, participa del Evangelio. Filipenses es lo que a Pablo le importa, que los filipenses se mantengan constantes y firmes participando en el Evangelio, porque eso hace que entonces el Evangelio siga avanzando. Hermanos, así que lo primero que vimos es esta iglesia que participa del Evangelio. Entonces esta iglesia se convierte en alguien que hace el ministerio de Jesús. Está dispuesta también, dice Pablo en Efesios, esta iglesia está dispuesta a sufrir por el Evangelio. A sufrir por el Evangelio. Hoy en día huimos del sufrimiento, ¿no es cierto? Cualquier cosa que nos cause sufrimiento lo huimos. Cualquier cosa, ¿no?, que nos cause incómodos en nuestro ser, adentro de nosotros, ¿no? Vamos hacia donde podamos adormecer ese sufrimiento, ¿no? Vamos a Netflix, vamos a redes sociales, vamos a muchas cosas, a la comida podemos estar yendo, ¿no? Vamos a muchas cosas para no sufrir. Pero Pablo está diciendo, sí, hay que sufrir, pero hay que sufrir por el Evangelio. Hay que sufrir por Cristo, porque el Evangelio habla de la persona de Jesús, es la persona de Jesús. Y Pablo en esta carta está hablando acerca de sufrir por el Evangelio, porque cuando una iglesia empieza a hacer el ministerio de Jesús, empieza a sufrir, pero es completa la iglesia cuando empieza a hacer el ministerio, empieza a sufrir. Entonces la iglesia lo que empieza a hacer es tener valentía y audacia. Por medio del sufrimiento tenemos valentía y audacia. Y Pablo está mencionando esto en en Filipenses. Me gusta mucho Efesios, pero estamos en Filipenses. Así que ve a Efesios, otra vez, ve a Filipenses. Ve a Filipenses y vamos a ir en el capítulo 1, del 12 al 14, y luego vamos a ir a otros versículos. Pero quiero que te enfoques primero en estos versículos que vamos a leer. ¿Estás conmigo? ¿Sí están conmigo o no? Ya estoy predicando, entonces, ¿están conmigo? ¿Sí? Ok, vamos pues. Vamos adelante. Filipenses 1 del 12 al 14 dice, hermanos, quiero que sepan que en realidad
lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente en toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos, confiados en el Señor, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. ¿Recuerdas? Filipenses es una carta escrita a la iglesia que está en Filipo. Es una carta que está escrita por el apóstol Pablo, pero está en la cárcel. Dentro de la cárcel, entonces Pablo está anunciando, le está escribiendo a los filipenses que estoy realmente en la cárcel. Estoy ahí, pero empieza a decir este tipo de cosas. Hay un avance del evangelio a pesar de que estoy encadenado. A pesar de que estoy en una cárcel y estoy con un grillete, los hermanos tienen valor y está avanzando el evangelio. Increíble todo lo que Pablo está anunciando aquí, ¿no? Así que la segunda parte en la que estamos ahorita, en el capítulo 1, porque la primera la vimos la semana pasada, la primera parte, Pablo está interesado en que Filipenses continúe con el avance del evangelio. Pablo está interesado que la iglesia progrese en lo que está haciendo, pero no solamente quiere decir ese tipo de cosas, sino que Pablo también está interesado en que permanezcan firmes en el evangelio porque hay dificultades en la vida, hay dificultades en nuestro interior, hay dificultades en el exterior, y Pablo está diciendo, oigan, necesitan continuar unidos, participando en el evangelio, porque vienen adversidades, porque vienen dificultades que están dentro de la iglesia, pero que están fuera también de la iglesia y necesitan más unidad. Más unidad necesita la iglesia. ¿Tú crees que Jardín necesita más unidad? Veo algunas caras diciendo que sí, claro. Y necesitamos más unidad, necesitamos avanzar más en esto. Hermanos, el evangelio nunca ha parado de manifestarse. El evangelio nunca ha parado de avanzar. Si no puedes ver el avance del evangelio hoy en día, hermano, te invito a que ores y que Dios empiece a quitar eso que tienes en tus oídos, en tu mente. Porque ¿sabes qué? Jesús dice a aquellos fariseos que intentan callar a sus discípulos y le dicen, calla a tus discípulos porque los discípulos están gritando, Hosana al hijo de David. Y Jesús dice, les aseguro que si ellos callan, gritarán las piedras. Así que el evangelio continúa. Si tú callas, una piedra va a gritar. Cristo es el Señor. Si nosotros callamos, las estrellas van a gritar, hay un creador. Y es Cristo, el Salvador del mundo. Así que Pablo está interesado en que, continúen. Nunca ha parado el evangelio, nunca se va a parar el evangelio. Si tú callas y yo estoy encadenado, nunca se va a parar el evangelio. Siempre va a estar avanzando. Pero necesitamos abrir nuestros ojos porque hay tantas veces que estamos ensimismados. Hay tantas veces que solamente estamos viendo nuestro ombligo y no podemos ver al otro que está ahí a un lado. ¿Te has visto así? ¿Viendo el ombligo? Hermanos, cuando empezamos realmente a avanzar en esto, cuando empezamos nosotros a unirnos como iglesia, empezamos a participar del evangelio, existe un gozo increíble y una alegría que se celebra cuando la iglesia se junta. Y eso creo que está ahorita pasando. Hay un gozo increíble cuando nosotros nos juntamos a adorar, ¿no? Yo estaba lleno de gozo ahorita. Y más cuando adoro con ustedes se llena de gozo mi vida. Pero cuando veo adorar a mi hijo me lleno más de gozo. Más de gozo. Porque ya no necesito decirle, híncate. Ya no necesito decirle qué tiene que hacer. Él solo lo hace. Él solo lo hace. Entonces la iglesia ahorita está en gozo. Pero ¿cómo te llenas de gozo y alegría cuando estás con la iglesia? Participando.
Es solo participando. Es solo eso, es solo hablando de Dios. Hermano, ¿qué te impide participar? ¿Qué te está impidiendo participar en lo que está sucediendo dentro de la iglesia? Hay muchas cosas y puedes estar pensando, ¿no? ¿Qué te impide venir domingo tras domingo? Hay muchas cosas, pero ¿recuerdas una vez que empezamos a hablar acerca de que nuestra cultura ya está comprometida? ¿Ya está comprometida con alguien más? Antes de que tú decidas venir todos los domingos, tú ya estás comprometido con alguien más. Por eso no puedes comprometerte con la iglesia o con Dios, porque ya está tu compromiso con alguien más, con algo más. Pero Pablo en Filipenses está diciendo, tienes que avanzar. No te puedes quedar en cómo estás. Porque Filipenses es una carta que Pablo está mandando con gozo y alegría porque hicieron o participaron juntos en algo y están unidos. Cuando participan en algo, recuerdas, la iglesia alumbra. Cuando están unidos y participan del evangelio, la iglesia empieza a ser vista. Entonces Pablo dice, tu luz tiene que resplandecer más. Resplandece más y más y más. Pero necesitas primero hacer algo dentro de la iglesia, que es la unidad. Necesitas crecer en una unidad. Hermanos, si Pablo está escribiendo algo a la iglesia de Filipenses y está hablando de que algo está pasando en Filipenses, es porque también algo malo está pasando. Si algo bueno está pasando es porque también tienen que estar corrigiendo para que vuelvan otra vez a crecer, para que crezcan más. Así que el evangelio, hermanos, el evangelio no se para porque nosotros callemos. Es más, necesitas saber esto. Jesús mismo vio a Satanás caer como un rayo. Lo vio y le dijo a sus discípulos, yo vi caer del cielo como un rayo a Satanás. Así que todo dominio, toda potestad, todas huestes de maldad han sido derrotadas por Jesús. Necesitas entender esto para poder entonces participar en lo que la iglesia es y lo que la iglesia está haciendo, porque nada lo puede detener. A la iglesia nada la puede detener. La cruz fue suficiente, su sangre es suficiente. Dios determinó renovar todas las cosas y no va a parar hasta renovar todas las cosas. A esto, a la iglesia se le invitó a renovar todas las cosas. Pero necesitamos entonces crecer, hermanos, en las narrativas de Jesús, pero vive también en las narrativas de Jesús. No solamente te quedes con el conocimiento de las narrativas de lo que Dios piensa de ti. Ahora vive en esas narrativas. Sus narrativas son verdad. Y cuando su verdad llega, entonces somos completamente libres. La libertad nos hace libres, entonces crece en las narrativas, pero participa y vive en las narrativas. Porque cuando empiezas a vivir en esas narrativas, entonces se empiezan a iluminar todas las mentiras que Satanás ha puesto en nuestros corazones y en nuestras vidas, que no nos hacen avanzar. Es eso lo que pasa cuando empiezas a vivir en esas narrativas. Te empiezas a dar cuenta de tus actitudes, de tus pensamientos, de tus deseos, de todo aquello que no te deja avanzar. Pero cuando vives en esas narrativas, entonces se alumbra todo este tipo de cosas. ¿Y sabes qué hay que hacer cuando empiezas a ver todo este tipo de cosas en las que tú has vivido que no es lo correcto? Arrepiéntete. Es la forma. Arrepiéntete cuando encuentres algo mal en ti. Tienes que arrepentirte para salir de las mentiras del diablo. Tienes que empezar a creer en que Jesús en su cruz fue suficiente lo que hizo por ti. No hay nada más que puedas añadir. No añadas algo al evangelio. Prácticas que te enseñan en tu trabajo, no lo añadas. Un podcast que estás viendo que te está volando la cabeza, no añadas eso.
Solo la cruz de Jesús hizo todo. Su sangre es suficiente. Es suficiente para que tú vivas conforme a lo que Jesús te dijo que eres. Vive en esas narrativas. Hoy Dios quiere hacerte libre, quiere hacer de ti alguien nuevo. Y es a través de su sacrificio y vivir en sus narrativas. Así, hermanos, que el evangelio avanza a través de ti. Cree esto, el evangelio avanza a través de ti. A pesar, si no has visto cómo el evangelio avanza a través de ti, entonces ahora sí decídete a que a través de ti el evangelio siga avanzando y no se frene lo que Dios está haciendo. Dios está usando tu vida, créelo. Dios está usando tu vida para que otros crean en Cristo Jesús. Debemos mostrar y hablar lo que Jesús hizo en nuestras vidas. Hermano, recuerda que el Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo vino para darnos poder. ¿Recuerdas a lo que dice en Hechos 1:8? Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. El Espíritu Santo está sobre nosotros, así que lo que Dios ha hecho en tu vida es importante. Otra vez, lo que Dios ha hecho en tu vida es importante. Dios te trajo de la oscuridad a la luz. Eso es importante. Dios te trajo del pecado hacia la santidad. Eso es importante. Cree eso y entonces crece en eso. Actúa por esta verdad. Actúa de esta manera, siendo hijo, siendo hija. Actúa ya. No pares. Porque el Espíritu Santo es el que te va a poner las palabras necesarias para poder hablar a alguien más. Pero necesitas ser intencional en crecer en esto. Dios quiere que tú des gratis lo que gratis se te ha dado. Así que crece, hermano. Si Dios te ha dado sanidad, entonces da sanidad. Si Dios te ha dado señales milagrosas, entonces ora para que también a Dios se le presente a tu amigo de trabajo, a tu familiar, con estas señales que a ti también te sirvieron para creer en Él. Dios está hablando, Dios está expulsando demonios. Y eso es algo que siguen a aquellos que creen a Jesús. Sanidades, señales milagrosas y la expulsión de demonios. Eso es lo que Dios está haciendo. Si tú piensas, no sé cómo hacerlo, bueno, las escrituras son las que nos ayudan a ponerle palabras a lo que está pasando en tu vida. Son las escrituras. Nada, otra cosa no puede poner las palabras que Dios está haciendo en tu vida. Ellas, las escrituras, los que vemos aquí, es lo que pone en palabras lo que tú tienes que decir a otras personas. Así que crece, hermanos, tenemos que crecer en conocer más la persona de Jesús. Ese es mi deseo hoy. Y hoy está orando eso, que más y más revelación acerca de la persona de Jesús. Más estar entendiendo qué hizo Él y qué hace por nosotros. Así que únete a este deseo conmigo, a estar pidiéndole a Dios, revélanos más a Cristo, revélanos más a tu Hijo. ¿Están conmigo? Ok, ve a Filipenses 1 y vamos hasta el 27 y vamos a leer hasta el 30. Dice, ¿están conmigo? Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente, solo tenga noticias de ustedes sobre que siguen, ¿qué? Firmes en un mismo propósito, luchando, ¿qué? Unánimes por la fe del Evangelio
y sin temor alguno de sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción. Para ustedes, en cambio, es señal de salvación. Y esto proviene de Dios, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él, pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora sabemos que sigo sosteniendo. No es la primera vez que Pablo menciona acerca de esto. No es la primera vez que Pablo le dice a una iglesia, oigan, compórtense de una manera digna del evangelio. Efesios, ahora sí Efesios, ¿no? A los efesios también les dice esto: les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Ahora, si les dice esto, ¿por qué se los está diciendo? Está pasando algo, ¿no?, en la iglesia que no es digno, que su comportamiento no es digno de aquel llamamiento que Dios les ha hecho. Por eso Pablo está mencionando esto, ¿no creen? Hay algo que está pasando ahí. Hay algo que necesitan los filipenses, necesita la iglesia empezar a corregir juntos. Pablo está preocupado por lo que pasa dentro de la iglesia. Él siempre va a estar preocupado, es un apóstol, fue un apóstol. Entonces está preocupado por la iglesia, lo que sucede dentro de la iglesia. Pero también está preocupado cómo los ven los de afuera a la iglesia. Por eso habla acerca de comportamientos. ¿Qué comportamientos tienes? ¿Qué comportamientos tenemos nosotros dentro de la iglesia, pero también fuera de la iglesia? Pero también menciona Pablo, aunque no los vea yo, tienen que tener un comportamiento digno del evangelio. Esto entonces quiere decir que aunque no estemos dentro de la iglesia, también fuera de la iglesia, donde no hay hermanitos, ustedes compórtense dignos del evangelio, porque ahí es donde nosotros expresamos lo que Dios ha hecho de nosotros. Ahí las otras personas ven lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Estás conmigo? Pablo está muy interesado y preocupado, se ve en esta carta, que está preocupado por la iglesia, porque vienen cosas difíciles para los filipenses. Entonces tienen que estar unidos para resistir. ¿Recuerdas que Jesús dice, si una familia, si una iglesia está dividida, no prevalece? Y habla de una nación también, ¿no? Pero ¿te has dado cuenta familiarmente que cuando estamos desunidos familiarmente no podemos llegar a ningún acuerdo? Además, no podemos avanzar en nada. No podemos avanzar ni en las finanzas, ni en la crianza de nuestros hijos si tienes. No puedes avanzar con la unidad de tus padres. No puedes avanzar con lo que Dios quiere hacer en la familia, porque cada quien está por su lado, ¿no? Cada quien está separado y sobreviviendo. Y cuando empezamos a sobrevivir, solo estamos mirando nuestros ombligos, o sea, estamos solamente ensimismados. Y nomás nos preocupa lo que pase en mi vida, lo que sienta yo, lo que crea yo, lo que es bueno para mí. Así sucede cuando una iglesia está dividida. Pasa este tipo de cosas. Solo nos preocupamos por nosotros mismos. Solo nos preocupamos para que Dios nos bendiga a mí. Dios, bendíceme a mí, bendíceme a mí. Y no bendigas al otro porque me vas a quitar bendición para mí. Porque tienes poquita bendición, entonces no le... Empezamos a tener ese tipo de cosas, ¿no? Dios quiere que estemos unidos.
comportarse de una manera digna del Evangelio, a Pablo le preocupa porque parece ser que la iglesia está en una situación donde quiere vanagloriarse en las personas y tienen una ambición por ellas mismas. Cuando empezamos a hacer este tipo de cosas, cuando solamente estamos ambicionando para nosotros y queremos la vanagloria para nosotros, entonces nuestra conducta empieza a cambiar. No hay expresiones de amor hacia la otra persona. No hay expresiones de amabilidad hacia la otra persona. No hay expresiones de generosidad a la iglesia ni a la otra persona. Cuando solamente queremos nuestra gloria, cuando solamente estamos pensando en nosotros. Así que Pablo está exhortando, hermanos, tienen que empezar a vivir de esta forma. ¿Y cuál es la forma en la que tienen que estar viviendo? La forma de Jesucristo, no hay otra más. No hay otra más. Por eso Pablo empieza a hablar acerca de la persona de Jesucristo en Filipenses. Yo te invito a que lo leas, porque Pablo empieza a hablar las actitudes que Jesús tuvo para santificar a la iglesia. Esta actitud tuvo Jesús, y cuando la tuvo, entonces la iglesia creció. Así que Pablo está hablando acerca de una actitud que tuvo Jesús para que la iglesia fuera santa, para que tú y yo fuéramos alcanzados. ¿Sabes cuál fue? La humillación. Se humilló a sí mismo, dice Filipenses. Se humilló a sí mismo y fue obediente, y obediente hasta la cruz. Esa es la forma. ¿Quién de aquí es humilde? Muy bien, muy bien. Entonces hay que trabajar, ¿no? ¿O no? Para ser humildes. Hermanos, una iglesia dividida es imposible que resista a las adversidades que vienen de afuera. Una iglesia dividida es imposible que camine hacia adelante, porque todos están en todos lados, menos en lo que deberíamos de estar, sobreviviendo. Pablo está hablando acerca de la unidad. Tienes que unirte más. Aquel que ama a la iglesia, aquel que tiene un amor por la iglesia, entonces procura tener un comportamiento digno del evangelio. Así que no nomás es dentro de la iglesia, sino que también fuera de la iglesia. Pensamos en cómo debo de comportarme. También fuera de la iglesia debo de tener esta actitud de humildad, de humillarme. También esta actitud tenemos que tener fuera. De esta manera Jesús logró que nosotros pudiéramos conectarnos con Él. Porque ¿sabes qué? Si nuestro comportamiento nos está separando de Dios y de la iglesia, si nuestros pensamientos nos están separando de la iglesia y de Dios, entonces estamos adquiriendo solamente cosas del mundo, cosas de la cultura, solo cosas de allá. Porque cuando más conocemos a Jesús, cuando más es revelado Jesús, más amamos lo que Él amó y entregó su vida. ¿Y sabes cuál fue? A la iglesia. A la iglesia. Más amamos lo que Jesús hace. Cuando más nos es revelado quién es Jesús, cuando empezamos a tener un comportamiento de firmeza dentro y fuera, cuando alguien nos ve y cuando nadie nos ve. Sí, tenemos que tener este pensamiento y esta actitud. ¿Sabes por qué? Porque Jesús la tuvo. Él sufrió por ti y por mí, a pesar de que sabía que nosotros le habíamos dado la espalda. Él murió por ti y por mí. Él obedeció a su Padre y fue a la cruz por obediencia, aun cuando sabía que tú y yo hoy, o ayer, o antier, le íbamos a fallar. Él murió. Esa
el pensamiento que Pablo pone en el centro. ¿Quieres crecer en unidad en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos, con tus padres? ¿Quieres crecer en unidad dentro de la iglesia? Ten este mismo pensamiento, ten este mismo sentir y ten esta misma actitud. Ser humildes, humillarte, dice la Biblia, tú mismo. No esperes que alguien más te humille. Tú mismo tienes que empezar a ver quién eres tú. Tú mismo tienes que empezar a decirle a Dios, revélame aquellos pecados que no tengo conciencia para saber realmente en qué estoy fallando, qué estoy haciendo mal. Porque quiero unirme, pero mientras más quiero unirme, más meto la pata. ¿A quién le ha pasado este tipo de cosas? Que quiere unirse más a su familia, a su matrimonio, a una relación, a sus amigos, pero entre más quiere unirse, empieza a crear ideas, a crear conceptos, ¿no? Y más se desune, más empiezas a reflejar lo que eres tú. Y Jesús dice, hey, no, es por ahí. La humillación es el camino. Pero déjame decirte algo. La humillación siempre va a traer sufrimiento. El humillarnos trae sufrimiento. Por eso Pablo dice, hey, ¿saben qué? Entendamos esto como iglesia. A ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. También sufrir por Él. La unidad, una verdadera unidad, es sufrida. Es sufrida. Tienes que sufrir. Y no te gusta, en nuestros oídos modernos no nos gusta esa palabra. Sufrir por alguien, callar por alguien, dar por alguien. No nos gusta esa palabra. Como tampoco nos gusta en nuestros oídos modernos morir por el evangelio. No nos gusta ese tipo de cosas. Queremos solamente escuchar vida, que nos traiga vida y vida en abundancia. Sí trae, pero el trayecto y el camino es a través del sufrimiento. ¿Estás conmigo? Hermanos, así que sufrir por Cristo produce unidad, pero no solo unidad, produce gozo, valentía, audacia y salvación. Eso es lo que produce. ¿Te acuerdas a la iglesia que nos narra Hechos? Hechos narra una iglesia importante que nace después de que Jesús se va al cielo, ¿no? Asciende al cielo. Entonces nace la iglesia. Entonces la iglesia empieza a unirse y en la unidad y trabajando en la unidad empiezan a hacer cosas, y cuando empiezan a hacer cosas en unidad empiezan a hacer milagros, empiezan a adorar, empiezan a compartir, abren sus casas a personas que no conocen para que compartan sus comidas, los sientan en las mesas y les dan, les preparan lo que sea, un pollo, ¿no? Un asado, lo que sea, o una picaña, invítame pero puedes hacerlo tú. Eso es lo que hace la iglesia. Empieza a ver a Jesús, empieza a ver el evangelio, empieza a ver las enseñanzas de Jesús, y entonces empieza a añadirlas en su día a día. Y entonces cuando empieza a añadirlas en su día a día, se empiezan a producir este tipo de cosas. Se empieza a ver una generosidad extravagante, una generosidad que no se había visto anteriormente en Jerusalén. No se había visto unas personas tan hospitalarias, no se había visto personas llenas de amor, tan llenas que abren sus casas a aquellos que no conocen para servirles comida. Y no solo eso hacen esas personas, sino que tienen la valentía
para ahora sí salir a las calles y entonces hablar de Jesús. Porque recuerdas que cuando Jesucristo se va, ¿qué hacen los discípulos? Se esconden, no quieren salir, están asustados, tienen temor, porque allá afuera hay personas afuera buscándolos. Pero cuando se une la iglesia, cuando empieza a trabajar por el evangelio, cuando empieza a participar la iglesia por el evangelio, entonces la iglesia cobra valor y entonces empiezan a hacer milagros. Y recuerdas a lo mejor no lo recuerdas, pero Hechos 4 nos narra sobre que a Pedro y a Juan los agarran los sanhedrines y los fariseos y empiezan a interrogarlos y los meten a la cárcel, y entonces empiezan a cuestionarlos de en qué nombre estás haciendo ese tipo de cosas. Y ellos empiezan a mencionar a través de Jesús, al que ustedes mataron, al que ustedes crucificaron. Hay valentía dentro de la iglesia. Hombres y mujeres ahora tienen audacia, pero porque están unidos. Mientras ellos están en la cárcel, otros están orando por ellos. Porque tienen el mismo sentir, tienen el mismo pensamiento. Su alma está unida. Y no unida a ellos, sino unida a Jesucristo. Porque Jesucristo es el que nos da la unidad. No la comida, hermanos, eso no nos va a dar unidad. No el café, eso no nos va a dar unidad. No la picaña, eso no nos va a dar unidad. No nos da unidad eso. El abrir nuestras casas y que otros individuos vengan, eso no nos da unidad, hermanos. La unidad es Cristo. Es Cristo cuando tienes presente que lo haces por Cristo y otro hermano lo hace por Cristo. Entonces ahí está la unidad. No se puede romper. Tienes temor de lo que hablas en tu mesa con otros hermanos cuando estás en Cristo. No estás queriendo decir cosas o dando por sentado cosas que ni siquiera son reales. ¿Pero por qué? Porque estás en Cristo y tienes temor de lo que vaya a salir de tu boca por aquel que está ahí. Porque está Cristo ahí. En donde 1 o 2 o 3 esté, ¿qué dice? Ahí estaré. Y siempre lo mandamos cuando vamos a estar en reunión, ¿sí? Cuando vamos a estar un servicio de iglesia y somos bien poquitos, ¿no? Y para consolarnos que somos bien poquitos decimos, bueno, hermanos, donde 2 o 3 ahí está Cristo. ¿No te ha pasado eso? Nos consolamos con ese versículo, ¿no? Ay, Dios, se me reveló ahorita. Hermanos, pero también en la casa, cuando invitamos gente a nuestra casa, estamos reunidos por Cristo. Así que donde 1 o 2 o 3 esté en su nombre, ahí está. Entonces la conciencia de que nos reunimos por Jesús y estamos en Él, eso nos debe causar este tipo de temor de qué va a salir de nuestra boca cuando vamos a expresar algo acerca de la iglesia, acerca de mi hermano, acerca de mi hermana. Porque ahí está Cristo, ahí está Él. ¿Estás conmigo? Así que esta iglesia que nos narra Hechos es una iglesia que cuando le cuestionan a Pedro y a Juan, o más bien cuando les dicen, ya no hablen en ese nombre, ya no lo hagan, o va a estar peor el castigo que les vamos a hacer. Pedro y Juan, dice la Biblia, replicaron, es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecerlo a Él. Muy buena pregunta, ¿no? Y después dice, júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Hay valentía dentro de la iglesia cuando están unidos. Pedro y Juan están unidos. La iglesia está unida. Así que la misma iglesia tiene esta valentía y esta audacia de decir, no vamos a callar.
Ahorita no somos perseguidos. Ahorita no tenemos a las autoridades diciéndonos no hablen de Jesús. Ahorita las autoridades no nos dicen, hey, no queremos que salgan a orar a las calles. Es más, ¿sabes qué? Hoy las autoridades nos dicen, salgan, hablen. Porque la sociedad se está pudriendo. Y solo Cristo es lo que va a sanar a la iglesia, lo que va a sanar a la sociedad. Pero ¿sabes qué? Es a través de ti y de mí. Es a través de ti y de mí. No hay otra salida. No busquemos que alguien más haga el trabajo que aquí la iglesia está haciendo. Pero qué sencillo es esto, ¿no? Porque porque Pedro y Juan dicen, es que nosotros hemos oído y escuchado algo. Entonces, hemos oído y escuchado a Jesucristo, ¿no? Hemos oído hacerlo y lo hemos visto y lo hemos escuchado. Entonces, de eso tenemos que hablar. ¿De qué es lo que la iglesia tiene que hablar? De Jesús. De Jesús. No hay otra cosa más que tenemos que estar hablando, hermanos, de Jesús. Si nos reunimos en la casa con otros hermanos porque abrimos nuestra casa para compartir el pan, ¿de qué tenemos que hablar? De Jesús. De Jesús. Sí, no estoy diciendo que simplemente estemos diciendo cosas de Jesús, pero sí, hermanos, tener esa conciencia de que Jesús está ahí. Podemos hablar de cualquier cosa, pero no podemos estar siempre hablando de cosas frívolas, sino que nos invita la misma iglesia, la misma cultura del Evangelio a hablar cosas profundas de Jesús, de lo que está pasando en tu vida. Eso es lo que el Evangelio nos quiere. Entonces, por último, cuando son a Pedro y Juan soltados y les dicen váyanse, ellos van a la iglesia. Ellos van con sus hermanos. ¿Y sabes cuál es la oración que sale de su boca? De la iglesia. Es esta oración que a mí me sorprende mucho. La iglesia empieza a decir, ahora Señor, empiezan a orar. Toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Oh, wow. Esto es lo que hace una iglesia unida. Esto es la oración que sale de la iglesia cuando está unida. Pide a Dios más de lo que está pasando aquí. Más la conciencia de quién eres tú, Jesús. Jesús sigue sanando a personas. Sigue haciendo libre a personas. Sigue no solo sanando sus cuerpos, sana sus mentes, sus corazones, sana sus relaciones. Esa es la oración de una iglesia unida. Esa es la oración cuando nosotros en verdad trabajamos para la unidad. Así que, hermanos, mantener la unidad de la iglesia sí trae sufrimiento. Pero es a ti. Porque cuando tú sufres por el Evangelio, tu matrimonio crece, tu vida crece, tus hijos crecen, tus relaciones crecen. Cuando tú sufres por el Evangelio, entonces la iglesia crece. ¿Estás conmigo? ¿Cómo te está cayendo la palabra? ¿Bien? ¿Irrelevante? ¿Por qué no te pones sobre tus pies?